Palabra del Señor sobre nuestras vidas. ¿Sí? Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de venir a ti, sabiendo que tú vienes también a nosotros. Tú has llegado antes a nuestras vidas y tú no te has revelado, tú te has dado a conocer. Nosotros queremos conocerte cada día más y ser transformados por la buena noticia que ha llegado a nuestras vidas, por el Evangelio. Pedimos que tu Espíritu Santo esté en este momento haciendo, Señor, que nuestros corazones sean moldeados, sean transformados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mateo capítulo 7, del versículo 1 al versículo 6. Vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor en esta porción. Y dice así el texto bíblico. Mateo 7, del 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con las medidas que midáis se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta tarde. Y me gustaría empezar señalando lo que este capítulo 7 supone para nosotros. La invitación a la que nos está llamando el Señor en esta tarde es a aprender a vivir entre el juicio y el discernimiento. A dejar atrás un modo de juzgar que claramente queda retratado como negativo y a pasar a vivir de un modo sabio, profundo, maduro, es decir, a discernir. Porque esta es la tensión en la que vivimos cada uno de nosotros. Y el texto bíblico lo deja de forma muy claro. Lo deja ver de forma muy claro en este pasaje. Por un lado, Jesús nos dice, en un rotundo primer versículo, no juzguéis. Es una orden, es un mandato claro, rotundo, muy directo a cada una de nuestras vidas y que nos interpela a todos y cada uno de los que estamos aquí, no juzguéis. Pero si uno sigue leyendo el capítulo, se da cuenta que no es lo único que Jesús dice. Jesús no solamente dice no juzguéis, sino que dice cosas como las siguientes. Debéis tomar el camino por la puerta estrecha. Porque hay dos puertas, hay dos caminos. Una lleva a la perdición y otra, la estrecha, lleva a la salvación. Debéis discernir cuál de las dos es la que os conviene tomar. Y más adelante sigue diciendo que al árbol se lo conoce por sus frutos y que a las personas se los conocen en profundidad por aquello que producen, por aquello que sale de sus bocas, por aquello que inunda sus acciones. Entonces Jesús nos está diciendo también, tened cuidado, discernir, juzgar, sería otra palabra, el comportamiento de las personas, porque los frutos dicen algo de la raíz de ese mismo árbol. También Jesús nos dice, hay dos cimientos sobre los cuales construir nuestras vidas, nuestras casas, usando esa imagen, esa metáfora. Decidid bien, discernid, juzgad bien sobre qué fundamento vais a construir vuestras vidas. Luego el texto nos está diciendo, por una parte, no juzguéis, y por otra parte, juzgad. Discernid, dirimid, reflexionad, analizar. Lo que el texto está diciendo es que en la vida discernir es necesario. La vida cristiana no te va a llevar a un lugar de neutralidad. No podemos ser equidistantes en la vida. La vida nos presenta decisiones, desafíos, caminos, fundamentos, frutos constantes que tú y yo, como discípulos de Jesús, tenemos que aprender a olfatear, a discernir, a esclarecer de dónde vienen. Cada día
nosotros tomamos decisiones. Nuestra vida se puede expresar y explicar de esta manera. Es el cúmulo de las decisiones que tomamos. Qué creer, qué escuchar, cómo vivir, a qué dar prioridad y lugar en mi vida. Y todo ello requiere de tu análisis. Todo ello requiere de tu discernimiento. Todo ello a la vez requiere de tu juicio, entendido de una forma positiva. Entonces este texto no es que esté eliminando el juicio. Esa primer orden no elimina el juicio. Lo que hace Jesús es redefinir todo nuestro universo, todo nuestro esquema de valores, toda nuestra jerarquía a la hora de conducirnos por la vida. No prohíbe el juicio, sino que nos invita a discernir. Lo que el texto sí prohíbe, y vamos a profundizar un poquito más en esto, es la condenación. Es el juicio ácido. Son las palabras peyorativas que no tienen otro objetivo que el de destruir. Entonces, como digo, este texto nos introduce en esa tensión. Y nosotros, cada uno de nosotros, vivimos entre dos mundos o dos peligros. Por una parte, podemos caer en la tendencia de no juzgar nada. No hay que juzgar, así lo dice Jesús. No juzguéis para no ser juzgados. Es una interpretación posible, pero a mi modo de ver equivocada. Entonces vivimos en el mundo sin juzgar, sin ejercer nuestro criterio, sin discernir. La consecuencia de ello es grave. Caigo en el error. Me equivoco, me desvío, me tropiezo. Vivo sin tomar decisiones sabias, sin elegir caminos prudentes, sin construir mi casa sobre la roca. Es decir, no juzgar, no discernir, no tener la conciencia de que hay sí una decisión que tomar que es correcta, de que en cada circunstancia en la que me encuentro tengo sí que replantearme la pregunta, ¿esto agrada al Señor? ¿Esto es el camino que el Señor me propone para andar? Cuando no hacemos eso, caemos en el error. Pero el texto también nos advierte del otro extremo, del otro peligro. Entonces hay que juzgar, ¿verdad? Estamos diciendo eso, hay que discernir. Entonces nos convertimos en jueces. Y en nombre del discernimiento, pasamos a actuar de una forma dura, agresiva hacia los demás. Nos convertimos en personas críticas, orgullosas, que se comparan constantemente, que celebran sobre los demás. La vida cristiana es otra cosa. La vida cristiana nos invita a caminar por la senda estrecha entre estos dos precipicios. No estamos llamados a no juzgar nada. Eso sería un error. Una vida sin discernimiento nos conduce a peligros gravísimos, a un precipicio. Pero tampoco estamos llamados a convertirnos en fariseos que con dureza de corazón, que con un juicio que no se aplican a sí mismos, evalúan las vidas de los demás sin examinar cuáles son los caminos por los que ellos mismos están andando. La invitación entonces hoy es pasar del juicio o de su ausencia, del juicio excesivo o de la ausencia de cualquier tipo de juicio, de cualquier tipo de discernimiento, a tomar el sendero que Jesús nos propone. Un camino de discernimiento, de análisis, donde reflexiono en cada paso que doy, cada decisión que tomo. No lo hago a la ligera, sino que lo hago considerando cuál es el camino que me propone el Señor Jesús. Y Jesús en este texto nos lleva a hacernos algunas preguntas. ¿Desde dónde estoy juzgando hoy a los demás? ¿A qué lugar me ha llevado
el análisis, el juicio, la comparación de la vida de los demás. ¿Me ha subido a un pedestal? ¿Me ha colocado en un lugar de superioridad? ¿Me encuentro y me siento, sí, superior, diferente, mejor, como persona, como cristiano, como ciudadano, a la persona que está aquí a mi lado? ¿Cómo estoy juzgando? ¿En qué momento? ¿Con qué palabras? ¿Con qué actitudes? ¿Con qué tono emocional estoy juzgando las situaciones de mi alrededor? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la motivación que me lleva a hacerlo? ¿O cuál es el propósito que me conduce a ese juicio? Todas esas son preguntas que tenemos que hacernos nosotros. ¿A dónde me ha podido llevar a mí el juicio? ¿Qué pecados del otro ha ampliado? Como si fueran una lupa. ¿Y qué pecados de mi vida ha nublado o ha tapado o ha escondido? ¿Qué falsa imagen de mí mismo ha creado el juicio? ¿Y cuánta distancia ha establecido entre mi persona, un buen juez justo, y mi hermano, a quien considero alguien injusto y en un error? Hay peligros en vivir vidas que juzgan de una forma condenatoria. Fíjate lo que dicen los primeros versículos, del 1 al 2. Vamos a releerlos. El texto dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que midáis se os medirá. No juzguéis, porque como juzgáis seréis juzgados. Con la vara de medir con la que medís a otros, un día vosotros mismos seréis igualmente medidos. Y esta es la pregunta. ¿Qué tipo de juicio entonces prohíbe Jesús? Hay un juicio que sí está prohibido. El versículo primero que acabamos de leer lo deja muy claro. No juzguéis. ¿Qué tipo de juicio prohíbe Jesús? Ese juicio que es duro, que es inclemente. Esa palabra que emitimos sobre otro, que no da lugar a ningún tipo de explicación, que generalmente la emitimos en su ausencia y que generalmente define a las personas como buenas o malas, sin matices, sin grises, sin atender a sus contextos. Ese es un tipo de juicio que prohíbe Jesús. Como si la persona ante la que me encuentro no fuera mi hermano, sino fuera mi enemigo. Un juicio que a la vez es condenatorio. No tiene una intención restaurativa. Quiero condenarle con mi juicio. Quiero que todo el peso de la ley caiga sobre él. Quiero decretarlo como culpable. Quiero ser el juez que con el mazazo lo condena a 200 años de prisión. Quiero que mi sed de venganza se satisfaga. Y no hay misericordia. ¿Cuántas veces hablamos de las personas sin misericordia? Hablamos de los errores de las personas sin misericordia. De sus fallos, de sus tropiezos. Incluso de sus pecados, que no debemos negar. Pero lo hacemos sin ningún ápice de compasión, de amor, de ternura, de misericordia. ¿O cuántas veces juzgamos desde el orgullo? Yo, gracias a Dios, no soy como ellos. Gracias a Dios nosotros, por nuestra educación, o por nuestro esfuerzo, o por nuestra santidad, no somos como esa persona. Y estamos juzgándola, pero legitimamos ese juicio porque damos gracias a Dios que no somos como esa persona. Y nos estamos recordando mutuamente que algo nos distancia y es nuestro halo de santidad. O es nuestra bondad.
¿O es nuestro empeño en tomar decisiones correctas, a diferencia de las decisiones, de la falta de santidad que barniza por completo nuestra mirada sobre esas personas? ¿O cuántas veces nuestro juicio es un juicio que busca descalificar? Como han hecho eso, queda claro que están descalificados para seguir haciéndolo. Esa persona no debería estar en ese lugar. Esa persona no debería estar en esa posición. Esa persona no debería adoptar ese rol. Esa persona no debería tener esa autoridad. Porque está descalificado. Cuando nosotros vivimos así, se ha apoderado de nosotros una especie de espíritu de censura. Somos pequeños inquisidores. Y hay algo no resuelto en nuestro interior que nos hace dirigirnos a los demás buscando que todo el peso de la ley caiga sobre ellos, que toda nuestra violencia no resuelta, que todo nuestro resentimiento, que toda nuestra amargura, que todo aquello que está alejado del toque de Dios en nosotros, caiga sobre ellos. Y esto revela, sí, un problema de nuestro corazón. Este texto es como un espejo y hoy a lo mejor nos sentimos reflejados en él, ¿no? Con algunas de las reflexiones que estoy proponiendo. Jesús está revelando qué hay en nuestro corazón cuando sucede esto. Porque de nuestra boca sale lo que hay dentro de nuestro corazón. Y si hay abundancia de juicio en nuestra boca es porque hay abundancia de juicio. ¿Dónde? En nuestro corazón. Jesús nos enseña de una forma bien clara que nos encanta juzgar. ¿A cuántos nos gusta juzgar? Ahora podríamos levantar la mano si tuviéramos un poco de la cara rota, ¿no? Y un poquito de poca vergüenza. A todos nos encanta juzgar. Parece un juego fácil. Alguien empieza el chisme y continuamos rápidamente. A lo mejor dudamos si incorporarnos a ese barco o no, si retenernos, si dominarnos. Pero si continúan un poquito más, no hace falta que presiones mucho. Voy a caer, me encanta. Se me da muy bien juzgar al juicio. Y nos arremangamos las manos. Y a veces incluso nos encontramos, ¿para qué? Para juzgar. No sabes lo que te tengo que contar. Nos vemos en 15 minutos. Estoy que me estoy mordiendo la boca. Cuando te enteres de esto, no te lo vas a poder creer. Nos encanta juzgar. Pero no nos gusta tanto ser juzgados. Nos encanta hacerlo, pero no recibirlo. ¿Qué sucede cuando alguien nos juzga? Nos defendemos, nos justificamos. Le damos una razón a nuestro comportamiento, nos escapamos, evitamos esa condenación, ese juicio, esa valoración. Sin embargo, somos implacables con otros. No atendemos a sus razones, a sus explicaciones, a sus argumentos. Una vez alguien está juzgado, es muy difícil que lo volvamos a ver sin esa mirada de juicio, de condenación. Y aquí hay un principio espiritual que debemos tomarnos muy en serio nosotros, como cristianos. Y es que como juzgamos, seremos juzgados. Con la misma medida, nos lo enseña Jesús, con la que medimos a otros, vamos a ser igualmente medidos. Y esto es una advertencia espiritual para nosotros hoy. La manera en la que trato a los otros revela si he entendido yo la gracia. Esto es lo profundo de la cuestión. Como yo juzgo a otro, con la vara de medir con la que yo mido a otro, revela si yo he entendido la gracia de Dios sobre mi vida. Si yo he entendido que yo soy el primero que no ha dado la talla. Revela si yo he entendido o no que yo tampoco soy perfecto, que yo tampoco
estoy exento de errores, que yo tampoco tengo una biografía perfecta sin manchas, que yo tampoco cumplo con las expectativas que espero que otros cumplan. Y todo esto nos conecta con el Evangelio. El texto no nos está diciendo que nosotros nos vamos a ganar la misericordia, porque la misericordia, por definición, nadie la puede ganar. Es aquello que recibimos sin que nadie haya hecho algo para poderla merecer. Pero lo que el texto está enseñándonos no es si nos ganamos o no la misericordia. Es la posibilidad que tenemos de cerrarnos a la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y esto es lo serio del texto. Santiago, capítulo 2, versículo 13, dice: el juicio será sin misericordia para el que no mostró misericordia. Son palabras duras, ¿verdad? Porque el que no mostró misericordia se aisló, se apartó de la misericordia y creyó que tenía algo que lo calificaba, que le daba la aptitud para ser digno, merecedor de la misericordia, de la gracia de Dios. Cuando yo estoy juzgando a otro, como no me juzgo a mí, cuando yo pongo una vara de medir que no me aplico a mí mismo, en el fondo me estoy apartando de mi propia condición como pecadora, de mi propia conciencia de que yo tampoco doy la talla, del entendimiento de que yo soy el primero de los pecadores y que por tanto yo soy el primero que ha sido aceptado sin dar la talla, el primero que ha recibido misericordia sin merecerla en absoluto. ¿Y cómo entonces me voy a poder relacionar con los demás? Si no es como la gracia de Dios se ha relacionado conmigo. Y aquí podemos aplicar esto de una forma más sencilla. ¿Soy más duro con otros que conmigo mismo? Tendencialmente sí. Generalmente, ¿cómo te tratas a ti mismo en tus errores y en tus pecados? En tus fallos, en las cosas que no te gustan de ti. Pues lo tendemos a justificar, ¿no? O al menos nos tenemos un poquito más de gracia, de misericordia, de paciencia. Hemos vuelto a tropezar, pero bueno, estamos en el camino. Cuando otro tropieza, decimos: se acabó tu camino. ¿Y nuestra mirada? ¿Qué hay de nuestra mirada hacia los demás? Cuando nosotros miramos a otro, esa persona se siente destruida por nuestra mirada, por el juicio, por la condenación, o se siente invitada a caminar por el camino de la restauración en el que esa misma persona se encuentra con Jesús. El discípulo de Jesús no vive exponiendo los pecados de los demás, los errores, los tropiezos, las fallas de los demás. No es una característica de la vida de Jesús, ni es una característica de la vida de ninguno de los discípulos de Jesús. ¿Por qué nosotros entonces nos lo permitimos? Un discípulo no vive en esa dinámica. El discípulo de Jesús, cuando hay pecado, cuando hay error, vive sobre todo extendiendo gracia, invitando a la persona a hacer un camino de restauración, pero no trayendo condenación y destrucción sobre la vida de su hermano, al que muchas veces hemos llegado a confundir con nuestro enemigo. Tu hermano no es tu enemigo. Aquel en el que solo ves pecado, torpeza, Jesús te invita a ver la posibilidad que hay sobre tu misma vida. Y es la posibilidad de la gracia, de la misericordia, de la restauración, del perdón, de la nueva vida en Cristo. Fíjate cómo lo ilustra Jesús. Me encantan las ilustraciones de Jesús, son muy extremas. Nosotros con facilidad vemos la astilla. El texto dice la paja, ¿no? La mota de polvo en otros contextos, ¿no? La astilla que hay en el ojo
del otro. ¿Y cómo es una astilla? Una astilla es pequeñita. Sin embargo, está ahí y hay que quitarla y es peligrosa. Pero Jesús mismo dice que cuando actuamos así y somos hipócritas, no nos damos cuenta de otra realidad que está en nosotros tan cerca que nos impide incluso ver. Y es la viga enorme que tenemos sobre nuestro ojo. ¿Imagináis esta escena? Hay algunos dibujos, son bastante estrambóticos. O sea, es un escenario muy violento, ¿no? Imaginad a alguien con una viga atravesándole el ojo. Es la imagen que propone Jesús. Y así de ridículos nos vemos muchas veces nosotros. Y esta es la denuncia de Jesús. Te ves así de ridículo, es tal cual esta imagen tan grosera lo que sucede cuando vives juzgando de forma condenatoria a los demás sin analizar, sin reparar cuáles son las vigas que estás cargando en tus ojos y que te impiden ver, que te impiden ayudar siquiera al otro. Jesús está apuntando aquí en otra dirección. Jesús no está hablando de la ceguera natural. Jesús está hablando de cuántas veces nosotros vivimos una ceguera que es espiritual. La ceguera que nos impide ver nuestro propio pecado. Y la ceguera espiritual se manifiesta a través de distintas actitudes en nuestra vida. En primer lugar, yo me creo superior al otro. Y hay distintas formas de superioridad. Algunos hemos caído en un desprecio abierto. Yo soy mejor que tú. Si tú has llegado a decir esto, entonces te encuentras en una situación de ceguera espiritual, porque no sabes quién eres tú. No sabes el mal que hay en ti. No sabes que la oscuridad que ves en el otro es una mota de polvo si fueras capaz de mirar hacia adentro, de mirar la viga que hay en tu corazón. Pero también hemos podido caer en otra forma de superioridad, y es la de ayudar al otro desde el orgullo. Mira, yo te voy a ayudar porque yo estoy bien. Veo una mota de polvo en tu ojo, una hostilla, y en la mía no hay nada. Entonces yo te puedo ayudar porque yo ya estoy bien. Ambas posiciones son hipócritas. Y en ambas ocasiones hay orgullo espiritual en el corazón. La viga podemos pensar que es una imagen que habla de un ego inflamado. Cuando yo tengo el ego inflamado, soy incapaz de darme cuenta de esa condición. Entonces caigo en la autosuficiencia, en la falsa justicia o en la superioridad moral. Cada vez que nosotros andamos en esos peligrosos caminos debemos examinar nuestro corazón otra vez. Porque es muy fácil y es tal vez el pecado de aquel que se dice seguidor de Jesús, que frecuenta una iglesia, que cumple con todos los rituales, que sí ha dejado atrás muchas situaciones en su vida pecaminosas, grotescas. El pecado de las personas religiosas que Jesús denunció de una forma más clara era la superioridad moral, la falsa justicia y la autosuficiencia. Cuando uno está en paz consigo mismo en estos términos de creer que está lejos de cualquier situación de pecado, que no hay ningún tipo de oscuridad en él, que eso ya lo ha superado, lo ha dejado atrás, entonces, dice Jesús, se encuentra en una situación crítica. Y ante las situaciones críticas necesitamos una operación espiritual de urgencia. Fíjate lo que dice Jesús, es precioso. Saca primero la viga de tu ojo. Jesús no dice, estás condenado a vivir así. Esto es lo que hay. Este es el punto final de tu historia. Vas a siempre convivir con una situación de pecado que te incapacita, que te inhabilita. Y ese es el punto final de la historia. No, Jesús dice, saca primero la viga de tu ojo. Ahora, ¿qué implica esto? En primer lugar,
vivir una vida de quebrantamiento espiritual. Una vida de arrepentimiento genuino y una vida de humildad real. Cuando estuvimos en estos días en el Congreso de FADE, de las Asambleas de Dios, una de las palabras que yo os invito a poder escuchar tenía que ver específicamente con esta necesidad urgente de nuestras vidas. Nosotros necesitamos vivir un quebrantamiento, un arrepentimiento y una humildad constante. El día en el que yo no tengo nada de que arrepentirme, decía ella, esta predicadora, estoy dirigiéndome, me estoy convirtiendo en alguien que se fía de su propia prudencia, en alguien que está caminando por el camino del orgullo, de la superioridad. Y la realidad es que tú no puedes ayudar a nadie si primero no has sido ayudado por Dios. Nosotros no tenemos ningún derecho, ninguna posibilidad de identificar el pecado, de querer restaurar y acompañar a alguien si nosotros mismos no hemos sido tratados por el Señor. ¿Cómo vamos a poder guiar a otros si estamos ciegos?, decía Jesús. ¿Cómo vamos a poder sanar a otros si estamos enfermos? Y la pregunta entonces es profunda. ¿De qué me he arrepentido últimamente? ¿O a qué arrepentimiento me llama el Señor? ¿A qué áreas de mi vida requieren quebrantamiento? Lágrimas, nuevamente. Darme cuenta, reconocer que me he metido por caminos que me han alejado de Dios, de mí mismo, de mi prójimo. Y solamente después de eso viene la restauración. Jesús no está diciendo, no te entiendas, no te comprometas con la astilla que hay en el ojo de tu prójimo. Jesús no está diciendo esto. Jesús no está diciendo, ya tienes mucho con tu viga como para preocuparte por los demás. Tampoco está diciendo esto. Jesús no nos está diciendo, no ayudes a los otros, ayúdate a ti mismo. No está diciendo eso. Jesús está diciendo, si quieres ayudar a otro, hazlo bien. Hazlo con conciencia de que tú eres el primero que necesita ayuda. Si estás señalando el pecado de otro, sé el primero en señalar tu propio pecado. Si estás señalando que otro necesita confesión, sé el primero en confesar. Si estás señalando que otro necesita ayuda, sé el primero en recibirla. Y cuando confieses, cuando abras tu corazón, cuando reconozcas eso, cuando dejes eso atrás, cuando empieces a vivir en transparencia, cuando empieces a caminar quitando la viga, quitando el pecado, quitando lo que obstruye el fluir de la vida del Espíritu Santo en tu vida, entonces, con claridad, porque ya no estará esa viga, con conciencia de que tú eres el primero de los pecadores, con conciencia de que no has hecho nada para recibir la misericordia, sino que por pura gracia se ha derramado sobre tu vida, entonces podrás hacer un acompañamiento pastoral y hacerlo bien. Entonces sí, estarás en la condición de poder ver con claridad y acompañar a otra persona que ha estado en la misma situación en la que tú estabas, a realizar el mismo camino que tú has realizado. Tenemos que hacernos una pregunta, ¿cómo debemos corregir bíblicamente al otro? Estamos llamados a corregirnos unos a otros, lo sabéis, ¿no? Ahora bien, esa corrección siempre, y digo esto porque muchas veces en nombre de la corrección hemos ejercido violencia, maltrato, condenación, o hemos legitimado el juicio, el cotilleo y qué sé yo, cuántas cosas más. Dime, mi amor. Vale. ¿Le echas un cable, amor? Sin embargo, la corrección bíblica, me ha encantado ese momento, ha sido...
Es una corrección que siempre van a hacer desde la humildad. A mí algo que me ha sorprendido, para bien y para mal, cuando a lo mejor he compartido alguna situación, he confesado algún pecado o algún desorden, algo que me ha acercado a la restauración es cuando esa persona ha sido humilde al escucharme, ha sido empática, ha sido mansa, ha sido amorosa. Me ha corregido haciéndome saber que esa misma persona había estado en mi situación en algún momento de una forma u otra parecida. Es decir, nosotros no estamos llamados a corregir desde el pedestal. Cuando tú corriges desde el pedestal, en realidad estás emitiendo juicio, superioridad moral, y le estás haciendo saber a la otra persona, creer a la otra persona, que tú no tienes astillas en el ojo. La corrección bíblica es humilde. ¿Cómo estoy corrigiendo yo los errores de mi cónyuge, mi hijo, mi amigo, mi hermano en la fe? ¿Con humildad o con arrogancia? ¿Con mansedumbre? ¿Con amor? ¿Al lado del otro o desde arriba? Necesitamos bajar de pedestal. Y la realidad es que solamente aquellos que han llorado con su propio pecado, solamente aquellos que conocen su corazón, solamente aquellos que han sido y tienen la conciencia de haber sido rescatados de la oscuridad que los habitaba, que los dominaba, solamente aquellos que han hecho ese camino de un arrepentimiento genuino, guiado por el Espíritu Santo, que ha traído convicción de su pecado, no como una idea abstracta en la que creemos porque lo enseña la Biblia, sino como una realidad concreta, porque la Biblia ilumina nuestros corazones y nos muestra, nos convence del pecado que hay en nosotros, pueden llegar a corregir el pecado de otro con ternura, con amor, con mansedumbre, con paciencia. Nosotros necesitamos vivir un discernimiento sabio. Y eso es necesario. Es necesario que discernamos. La última parte del texto es un poco más complicada, ¿verdad? Los últimos versículos dicen: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y vuelvan y os despedacen. Es una porción extraña, ¿no? ¿Qué está diciendo el texto aquí? Jesús está cambiando un poco el tono en este momento. Y está pasando del mandamiento de no juzgar a discernir con sabiduría cuándo es pertinente que yo, desde mi autoconciencia, como pecador que está siendo restaurado, pueda acercarme a otros. Y nos presenta dos imágenes que son bastante violentas, bastante, a lo mejor un poco distantes para nosotros. Por una parte, la imagen de lo santo, que se representa como una perla, y es el Evangelio. El Evangelio que hemos recibido nosotros es la buena noticia, es la gracia, es la misericordia, es el perdón que hemos recibido y que podemos compartir. Y por otra parte hay otra imagen, y es la de los perros o los cerdos, que son los que desprecian el Evangelio, los que pisotean el Evangelio, los que se resisten a recibir la misericordia, se resisten a reconocer que ellos son pecadores, que hay una viga en sus ojos, que hay una astilla en sus ojos. Y el texto aquí nos está presentando que es necesario vivir un cierto equilibrio. Por una parte, nosotros no estamos llamados a dejar de presentar el Evangelio a los demás. No estamos llamados a dejar de evangelizar nunca. Ni tampoco debemos rendirnos cuando haya resistencia o cuando haya rechazo. Y bíblicamente encontramos varios ejemplos, ¿no? Jesús fue paciente. Fue paciente con Pedro, con Tomás. El Señor fue paciente con Pablo, que persiguiendo a la iglesia, dando muerte a los cristianos, lo persiguió a él hasta encontrarlo. Pero también tenemos que reconocer que en nuestras vidas cotidianas hay límites.
Y no todo rechazo es igual. Algunas personas al principio van a rechazar cualquier tipo de acercamiento de nuestra parte, de extensión del Evangelio, de luz que traiga convencimiento de su condición, de su pecado, de la astilla que hay en ellos. Algunas personas al principio pueden resistirse, pero están abiertos a que nos acerquemos humildemente, con mansedumbre y con discernimiento les acompañemos y les mostremos qué cosas tal vez en su vida están desordenadas y pueden emprender con Jesús otro camino. Esa es una realidad. Tal vez pienses en tu cónyuge, en algún familiar, en algún amigo, al que le quieres compartir la luz que has recibido, el discernimiento que has recibido y al que quieres acompañar, porque has experimentado esta gracia, esta misericordia y se han caído las escamas de tus ojos y ahora ves y hay una luz que no quieres quedarte solo para ti. En esos casos, extiende esa luz, extiende esa mano. Acompaña, ayuda al otro a quitar la viga que hay en su ojo y de la cual no es consciente, si hay esa apertura. Pero hay otras personas que endurecen el corazón completamente. Y Jesús usa estas imágenes que son fuertes, la del perro y la del cerdo, porque eran dos animales ariscos, agresivos, violentos en aquel contexto. Que cuando uno se acercaba a ellos, aún con buenas intenciones, era recibido con violencia. Incluso bajo el peligro de que fueran, como dice el texto, devorados. Entonces Jesús nos invita a vivir de una forma profundamente equilibrada. Hay que discernir los tiempos de las personas. A lo mejor has querido traer luz a una vida de pecado de alguien y no era el tiempo adecuado. Hay que discernir el corazón. Hay que saber en qué momento nuestra insistencia puede ser incluso una piedra de tropiezo para esa persona, para su proceso. Jesús nos está invitando a dejar cualquier tipo de juicio que trae condena sobre los demás. Jesús nos está invitando hoy a dejar de vivir una hipocresía espiritual, pensándonos superiores a los demás. Y Jesús nos está invitando a vivir una vida de discernimiento, humilde y sabio. Tú y yo tenemos que tomar buenas decisiones y necesitamos la dirección del Señor sobre nuestros corazones en cada momento. Me gustaría invitarte a poner en pie. Y vamos a buscar por un momento más al Señor juntos.